Estamos aquí, un pequeño grupo de estudiantes de la Escuela General Anaya, ubicada en León, Guanajuato, México. Nosotros, al igual que aquellos estudiantes desaparecidos, la noche del 26 de septiembre de 2014, tenemos una ilusión y sueños por cumplir. Tristemente, a ellos se les arrebató por medio del Ejército Nacional. Tal vez al hacer una pequeña recapitulación de todo este suceso, no podremos lograr mucho como simples estudiantes que somos. Sin embargo, lo que queremos es que no quede impune y que México no olvide que nos faltan 43. Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández. Comenzamos con el capítulo 1, titulado Rojo Amanecer. Son las 3:20 de la mañana del 27 de septiembre de 2014, a mitad de la calle Juan N. Álvarez, apenas unas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Iguala, Guerrero. La lluvia revuelta con sangre y coágulos corre en riachuelos por las grietas en el asfalto que se tragan el líquido rojo como monstruos insaciables. Ahí están tirados y mojados los cuerpos de Daniel Solís y Julio César Ramírez, quienes formaban parte del contingente de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que esa noche fue blanco de 5 ataques armados. Yacen boca abajo, en Juan N. Álvarez, esquina con Periférico Norte, como resultado del último atentado. El espejo de agua en el pavimento refleja su rostro sin vida. Ahí quedó su último aliento. La noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados 5 veces durante 4 horas consecutivas en la ciudad de Iguala, ubicada a 3 horas de la Ciudad de México y a solo una del Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Ese día los jóvenes habían ido a Iguala para secuestrar autobuses a fin de trasladarse a la jornada de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968, que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México en esa misma fecha. El primer embate armado contra los normalistas fue perpetrado cerca de las 9:30 horas en la esquina de Juan N. Álvarez y Emiliano Zapata, a una cuadra de la plaza principal de Iguala. Este hecho nunca fue registrado en los expedientes de la Fiscalía ni de la PGR. No hubo heridos ni muertos. El siguiente fue entre las 9:30 y las 11 en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, donde 3 estudiantes resultaron heridos de bala. A varios kilómetros de ahí, en la carretera federal Iguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, ocurrió un tercer ataque contra 2 autobuses llenos de estudiantes. El cuarto y quinto ataque llegó después de la medianoche, de nuevo en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. El colofón de la barbarie en esa noche infernal fue la desaparición de 43 normalistas de entre 17 y 21 años. Todos eran de nuevo ingreso, excepto Bernardo Flores Alcaraz, quien lideraba el grupo de estudiantes para tomar los autobuses. Ninguna corporación policíaca intervino para impedir los ataques ni la desaparición de los jóvenes, aunque todos los niveles de gobierno tienen centros de operaciones de seguridad pública. Aquí la pregunta es, ¿por qué los atacaron? ¿Por qué a ellos? Entre las 10:30 y las 12, mientras efectivos de las instituciones de seguridad pública, federal y del estado recorrían las calles de Iguala y tenían vigiladas sus entradas y salidas, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. La lluvia esa noche pareció devorarlos. A continuación se señalan solo algunos de los nombres y apodos de cada estudiante desaparecido. Abelardo Vázquez Peniten, el Ave; Antonio Santana Maestro, Copi; Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco; César Manuel González Hernández, Panotla; Marinela Tlaxcala, Pinky; Cristian Tomás Colón Garnica, Oaxaco, Reloj; Cuthberto Ortiz Ramos, Commander; Dorian González Parral, Kinder; Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Pilas; Everardo Rodríguez Bello, Shaggy; Giovanni Galíndez Guerrero, Spider; Adán Abraham de la Cruz, El Ñero; Alexander Mora Venacio, Pericón, La Roca, Randy; Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Frijol; Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Hugo, La Uga;
Israel Jacinto Lugardo, Chuquito. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa Churro Giovanni. Abel García Hernández, Abel. Benjamín Asensio Bautista, Dormilón. Carlos Iván Ramírez Villarreal, El Diablito. Felipe Arnulfo Rosas. Israel Caballero Sánchez, Aguirrito. José Ángel Campos Cantor, Tío Tripa. José Luis Luna Torres, Pato. Mauricio Ortega Velerio Espinosa. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, una semana antes de los días clave. La mañana del 20 de septiembre de 2014 comenzó agitada en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicado ya en Ayotzinapa. Era sábado y los alumnos de segundo y tercer año se preparaban para salir a la capital del estado, Chilpancingo, para tomar autobuses. Los estudiantes Omar García y Ángel de la Cruz, así como el abogado Vidulfo Rosales de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinoyan, lo cual representa legalmente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, y a los normalistas, narran cómo fueron los días anteriores al 27 de septiembre de 2014 y les tocó manejar las camionetas. Con eso pasó lo terrible desaparición de varios alumnos. La tragedia traumatizó a México y se convirtió en un símbolo de la injusticia en el país. Ahora, un hallazgo arroja algo de luz sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los científicos confirman que se identificó uno de los fragmentos de hueso hallado en un barranco, lo que significa que la investigación anterior habría sido errónea. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Capítulo 3. Ayotzinapa. En las calles de la cabecera municipal de Tixtla Guerrero, el 8 de agosto de 2014, tiene lugar un colorido desfile. Niños, mujeres y hombres de todas las edades lo miran desde las banquetas. Se festeja el 232 aniversario del natalicio del héroe de la Independencia Nacional, Vicente Guerrero, oriundo de esta ciudad. En la plaza, sobre un pomposo templet que parece flotar por encima del resto de la población, están sentadas las autoridades con sus invitados distinguidos, entre quienes destaca un militar pulcramente uniformado, como es común en las ceremonias cívicas. En un video grabado ese día se ve pasar grupos que ejecutan danzas regionales al son de una banda. Después, unos danzantes con penachos y taparrabos que siguen el ritmo de los caracoles que llevan sujetos a los tobillos, y otros más exhiben una coreografía con ritmo de salsa. Luego aparece una gigantesca figura de tortuga hecha de tela verde montada en una estructura alambrosa sostenida por muchachos altos con cabello a rape, la mayoría de piel morena, que visten pantalones negros y camisetas blancas. Tras ellos marchan en fila otros vestidos igual que ellos, a quienes coordinan jóvenes de cabello corto, pantalones de mezclilla y camisetas blancas con mangas azules. Casi todos tienen entre 18 y 22 años. Sus voces hacen retumbar las calles, pero sonríen cuando los niños corretean bajo la tortuga que hacen desfilar. Por su formación en columnas y el corte de pelo se pueden pensar que son soldados o jóvenes que cumplen su servicio militar, pero son los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes participan con estricto orden en el festejo, pero corean frente a las autoridades las consignas que les dictan los alumnos de mayor grado. Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar. Ni con tanques ni metrallas, Ayotzi no se calla. 12 de diciembre no se olvida, es de lucha compartida. Alerta, alerta, que camina la lucha guerrilla por América Latina. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero. Estado, Estado, Estado guerrillero. Algunos pobladores miran nerviosos el contingente y otros les aplauden. En el templet, el maestro de las ceremonias empieza a hablar de la Feria del Mole y otros eventos para callar sus voces, pero no lo consigue. En su recorrido, los normalistas pasan junto a la base de la Policía Municipal de Tixtla y dirigen sus gritos hacia los uniformados en sus patrullas, o que miran el desfile desde la banqueta,
Policías trabajando y el Sancho aprovechando. Ay, policía, qué lástima me das. Tú, teniendo las armas, no puedes protestar. El ciclo escolar 2014-2015 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos inició en julio de con la semana de adaptación de los alumnos de nuevo ingreso. En este año se inscribieron cerca de 140, lo que organizaba al menos 3 años más de funcionamiento a la escuela que desde hace lustros el gobierno federal ha intentado cerrar, igual que otras 16 normas rurales del país. Los novatos deben familiarizarse rápidamente con la dinámica de la normal. Si pasan la semana de prueba y confirman que desean ingresar, se integran plenamente una peculiaridad en mandar. El plantel de la normal se ubica en una especie de cañada en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tixcla, y casi todos los días del año del sol dorado de Guerrero los baña las paredes del inmueble, que se asemeja en un viejo casco de hacienda, quien cruza el ancho portón custodiado por una pequeña caseta de vigilancia. Entra en un mundo aparte, es un territorio libre, que con el paso de los años fue creando su autogobierno, sus propias reglas, sus actividades escolares y sobre todo una fraternidad fincada en un concepto de socialismo, que en el resto del mundo está en las vías de extinción. ¡Váyanse, chicos, de más! ¡Márquenle! ¡Ya le marcaron! ¡Márquenle, buscales! ¡Tú! ¡Márquenle, los vatos, venga! ¡Venga, saldo, venga! ¡Alguien que tenga saldo, falta! A ver, ¿cómo? ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Capítulo 4. La primera operación de encubrimiento. Para mostrar la eficacia de la Fiscalía, su titular dijo que 200 policías municipales de Iguala ya habían sido desarmados esa mañana y que a partir de entonces el ejército y la policía del estado asumió el control de la demarcación y se encargaba de la seguridad. Blanco Cabrera informó que hasta ese momento se reportaban como desaparecidos a 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y que ese día se habían realizado sobrevuelos en helicópteros y recorridos a pie para buscarlos. Cerró con la consigna de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía, la Policía Federal y la PGR estaban en Iguala para proteger a los ciudadanos. La noticia sobre la masacre de estudiantes en Iguala se hizo viral en las redes sociales y se difundió rápidamente a través de las agencias internacionales de noticias. La barbarie que denotaba el asesinato, desollamiento del rostro de la persona identificada como Julio César Mondragón despertó rápidamente la protesta. Los normalistas se volvieron a movilizarse de inmediato y esto fue crucial para que esa masacre no fuera una más de la cotidianidad del México violento del Guerrero Rojo, sino un parteaguas que marcara la historia reciente del país y exhibiría el rostro del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya marcado por otro trágico escándalo ocurrido hacía 3 meses. La madrugada del 30 de junio del 2014, una bodega en el pequeño poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlaxcala, Estado de México, fue el paredón donde fueron ejecutadas extrajudicialmente 22 personas. Un adolescente de 15 años y 21 hombres. Los hechos ocurrieron a las 5:30 según la versión que dio el mismo día La Sedena, cuyo titular es Salvador Cienfuegos. Afirmó que los decesos ocurrieron en el marco de un operativo realizado por el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar para desmantelar un supuesto laboratorio clandestino de drogas. Según la dependencia, cuando los militares llegaron al lugar fueron agredidos por un grupo de hombres fuertemente armados. Los soldados repelieron el fuego y en el combate resultaron 22 civiles muertos y herido un militar. El ejército dijo que se aseguraron 38 armas, 112 cargadores y liberaron a 3 grupos de mujeres que el grupo mantenía secuestradas. Extrañamente también quedaron detenidas por la autoridad. Después de una semana, una de las secuestradas obtuvo su libertad y eso cambió el rumbo del caso.
El fragmento óseo pertenece a Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes supuestamente secuestrados por la policía local en la ciudad de Iguala. Los normalistas fueron presuntamente entregados a una pandilla local por razones aún desconocidas y nunca más fueron vistos con vida. La investigación realizada en 2015 concluyó que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en un basurero, pero los expertos sostienen que estuvo repleta de irregularidades. Las familias de los desaparecidos nunca aceptaron aquellos resultados. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace 19 meses, se comprometió a priorizar las investigaciones. El nuevo hallazgo es un impulso político muy necesario, ya que México se enfrenta a una economía en declive y a un aumento de la delincuencia. José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, es un nombre que lo mismo genera simpatías como odio. Quien lo conoce lo odia o lo ama, pareciera que no existe un punto intermedio entre estos dos. Así fue desde los finales de los años 80, cuando comenzó a figurar como un vendedor de oro en un pequeño local en Iguala, era un local callejero, y comenzó a figurar como eso, cerca del mercado municipal de Iguala. Muy pronto, durante el boom del metal precioso en la región, se convirtió en prominente comerciante que se estableció como un negocio fijo de joyeros que tenía interacciones con estadounidenses e italianos. El éxito le generó muchas más críticas, a pesar de que su holgura económica era considerable desde mucho antes que ocupara la alcaldía en Iguala. Tenía fama de ser tacaño, incluso hasta por su propia familia. Tampoco ayudó mucho su matrimonio en segundas nupcias con María de los Ángeles Pineda Villa, hija de María Eleonor Villa, una costurera que vendía ropa en la ciudad. María de los Ángeles, atractiva, de carácter fuerte, celosa y mandona, trabajaba junto a su esposo en cualquier negocio que él emprendiera. En 2009 se vinculó públicamente a sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa como lugartenientes de Beltrán Leiva, lo cual provocó muchas dudas y especulaciones sobre el matrimonio de Abarca Pineda. A José Luis Abarca le han imputado el asesinato de Arturo Hernández Cardona, quien fuera el líder de la Unión Popular de Iguala, así como ser integrante de Guerreros Unidos y lavar dinero del crimen organizado. Sin embargo, solo una causa penal, de las 6 que hay abiertas en su contra. Lo vincula indirectamente al lado de su esposa con los ataques del 26 de septiembre del año 2014. Tras las desapariciones de los normalistas, el gobierno de Guerrero y la PGR sesgaron el repudio social hacia la pareja. Tanto las autoridades como la opinión pública los condenaron sin un juicio legal. La pareja que bailaba sobre los cadáveres, se titulaba un artículo del periódico español El País, a partir de una entrevista a Nicolás Mendoza, el chofer de Hernández Cardona, quien dijo haber visto que Abarca asesinó al líder social. Otros lo llamaron la pareja infernal y a ella la jefa de Iguala, aunque la polémica de la historia de los Abarca es muy distinta a la que se ha contado a través del gobierno federal. Fabricando culpables. De entrada, le decimos que nosotros no tenemos confianza. Manifestaron sin disimular su enojo los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a Miguel Ángel Osorio Chong. El 10 de octubre de 2014 se lleva a cabo en las oficinas de Bucareli el primer encuentro entre los padres de los normalistas y el secretario de Gobernación después de los acontecimientos de Iguala. El funcionario permaneció callado durante un largo tiempo ante la lluvia de reclamos. Hasta ese momento, la postura oficial había sido la indiferencia, pero el equipo de Enrique Peña Nieto, las alertas estaban encendidas. No era para menos. La historia ya había dado la vuelta al mundo. La masacre perpetrada por el ejército de Tlatlaya estaba demasiado reciente como para que el gobierno federal quedara manchado por otro escándalo. Resultaba urgente preparar una estrategia para sofocar sin violencia la frase intuitiva y espontánea que retumbaba en las calles de México durante las marchas multitudinarias. Fue el Estado. La prioridad era minimizar los crímenes y proteger la imagen del presidente ante la comunidad internacional. La gran confusión, incluso por parte de los estudiantes sobrevivientes, y las primeras maniobras del gobierno de Guerrero
ayudaron a la administración federal a ganar tiempo y planear un encubrimiento. A pesar del monitoreo que el CISEN y el ejército realizaban sobre la Normal de Ayotzinapa desde hace décadas, menospreciaron a los normalistas. Por su parte, Ángel Aguirre, amigo personal de Peña Nieto y Osorio Chong, tenía su propio interés en el que no se conociera el papel de su gobierno desempeñó aquella noche. Para conseguir lo anterior, era necesario manipular la investigación, una tarea que recayó en los siguientes funcionarios de Guerrero: Iñaki Blanco Cabrera, Víctor León Maldonado, Ricardo Martínez Chávez y Leonardo Vázquez Pérez. En Los Pinos se decidió que los hombres idóneos para encargarse del caso serían Luis Enrique Miranda Nava, Humberto Castillejos Cervantes y Tomás Cerón de Lucio, el subsecretario de Gobernación, el consejero jurídico y el titular de la Agencia de Investigación Criminal AIC, respectivamente. Compartían una amplia experiencia en el trabajo sucio y contaban con el aval y apoyo incondicional del presidente. Los padres de los 43 y sus representantes legales reclamaban la actitud del 27 Batallón de Infantería contra los normalistas de la noche del 26 de septiembre. Asimismo, criticaron que el gobierno federal hubiera dejado pasar tanto tiempo sin tomar las riendas de la investigación. No fue hasta el 5 de octubre, 9 días después de los hechos, cuando la PGR anunció que atraería el caso. de la 154, 108, 20, 16. ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Hay que subirlo en este. Capítulo 7. La mentira histórica. Fragmentos. Desde estas viajaban en 4 autobuses cuando fueron atacados por la policía municipal. Lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de los policías, idas por el grupo delincuencial que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas de hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala con motivo del informe de la segunda, el encuentro con Peña Nieto. Frente a la postura gubernamental de tener el caso resuelto, los familiares de los 43 desaparecidos se negaron a seguir teniendo encuentros con Miguel Ángel Osorio Chong y exigieron entrevistarse directamente con el presidente Enrique Peña Nieto. La reunión ocurrió el 29 de octubre de 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, pero para ese entonces la Procuraduría ya tenía las piezas para dar por aclarado el caso. Estuvieron presentes Miranda Nava, Castillejos, Murillo Caram y Cerón. Los grandes ausentes fueron Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y Enrique Galindo Ochoa, titular de la Policía Federal. En representación de las fuerzas del orden, solo hizo acto de presencia Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, pero marginado. En la antesala del encuentro, permanecía como un espectador más junto a los padres de familia y sus representantes legales, mientras adentro del salón donde se iba a llevar a cabo el acto, ya estaba reunido Peña Nieto con el equipo que realmente tenía en sus manos el caso. El encuentro fue Miranda Nava. Peña Nieto fue anotando los nombres de cada uno de los padres, mostró una expresión receptiva y como si estuviera poniendo atención. Los familiares de los desaparecidos abrieron con una gama de reclamos y le señalaron directamente que el Ejército y la Policía Federal
supieron en todo momento lo que estaba pasando en Iguala durante el momento del ataque y la desaparición, cuestión que fue omitida en todo momento por el presidente y su equipo. No quisieron abordarla. Nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos ante la última instancia como mexicanos, exigiéndole a usted como presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos, así como el ejército los fue a sacar de la clínica donde habían llevado a sus compañeros para que los curaran. No cabe el mínimo resquicio para la impunidad, afirmó el presidente en un mensaje público luego del encuentro, pretendiendo hacer sentir a los padres de los 43 desaparecidos que estaban en la misma lucha, estrategia con la que su gobierno pensó que podían controlarlos. El responsable de cumplir con lo que estaba establecido en la minuta era Osorio Chong, y para dar seguimiento al caso se conformó una comisión mixta conformada por 6 padres, 3 estudiantes y Osorio Chong, Miranda y Enrique Galindo, pero nunca funcionó. Se rompió porque el gobierno no cumplió. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad, lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. No sabe si es de día o de noche. Su cuerpo está boca abajo en el suelo, amarrado de las manos e inmóvil. Es el 15 de octubre de 2014 y hace unas horas lo detuvieron en un restaurante sobre la carretera México-Toluca, donde se encontraba junto a una mujer y un socio. Lo relacionaron en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Tienes 3 minutos para decidir, le advirtió, pero no había nada que decir. No sabía qué había ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala. En ese momento entró un grupo de 7 agentes de la Policía Federal Ministerial con rollos de vendas, piezas de madera y metal como dildos y muchas bolsas de plástico negras, de las que se usan para la basura. Esta gente va a hacer que manifiestes lo que se te ordene. El procurador me autorizó, dijo el hombre de traje, y mandó que comenzara el infame ritual y no pararan hasta que dijera lo que el gobierno quería. Entonces, con habilidad de verdugos, los policías le vendaron los ojos, lo acostaron boca abajo en el suelo y le ataron las manos con vendas. Está así, tendido, y aún no comprende qué le espera. Los minutos se hacen eternos. A cada tic-tac hay un nuevo dolor. Lo voltean boca arriba. Su cuerpo es una marioneta que los agentes manipulan como les place. Por unos instantes no tiene más sensación de dolor ni de vida hasta que lo reviven con golpes en el pecho. Como quiera te vas a morir, dice uno de los agentes. Él pide compasión, pero nadie lo escucha. Esto apenas es el comienzo. Remachan. A continuación lo entregan a otros agentes que lo llevan a un nuevo calvario. Le duele cada parte del cuerpo. Tras más de 24 horas de tortura física y psicológica, la madrugada del 17 de octubre, la PGR obtuvo la firma de una declaración amañada, en la que Sidronio Casarrubias Salgado se inculpaba. El gobierno lo acusaba de ser el supuesto líder del cártel Guerreros Unidos y de haber dado el aval para que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran asesinados y quemados en un basurero en el municipio de Cocula, Guerrero. Su testimonio fue usado para acelerar el desenlace del caso. Está probado que al menos otros 36 detenidos claves sufrieron golpes, asfixia y violencia sexual como tocamientos, descargas eléctricas en los genitales e incluso penetración, amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, acciones cuyo propósito era obligarlos a inculparse de los hechos, imputar a otras personas y firmar declaraciones previamente redactadas por la PGR. El gobierno de México amañó declaraciones bajo tortura y construyó la llamada verdad histórica.
De acuerdo con los documentos y testimonios obtenidos, las oficinas públicas fueron convertidas en mazmorras y los marinos, policías federales y policías federales ministeriales actuaron como verdugos. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, puso en evidencia de forma descarada lo que los mexicanos viven a manos del Estado: desapariciones, muerte, corrupción e impunidad, así como el uso sistemático de la tortura como parte de la operación habitual de las fuerzas del orden y de las instancias de investigación criminal para encarcelar a inocentes y proteger a culpables. Los crímenes ocurridos aquella noche han quedado ocultos bajo un pacto de silencio que el gobierno de México no ha querido romper. ¡Dale los castillos, cabrón! ¡Dale lo que hiciste, verdad, mierda! ¿Por qué los andas buscando? ¡Y... Bueno, necesitamos una ambulancia aquí a Rodrigo Herrera. Hay un compañero que le falta la respiración. ¡No le caen los castillos! ¿Por qué no le ponen? ¿Saben lo que hicieron? Necesitamos... Capítulo 9. Las horas de exterminio. Fernando Marín está fuera del camión de pasajeros Estrella de Oro 1568, bañado en su propia sangre. Sometido en el suelo como sus otros compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el balazo que le dieron minutos antes casi le destrozó el antebrazo derecho, y los tendones reventados son tiritas blancas que salen de su cuerpo. La herida aún no está caliente y todavía no duele tanto. Respira agitadamente. A sus 20 años de edad no le cabe la menor duda de que esa noche va a morir. Policías estatales, municipales y civiles armados tienen acorralados en la esquina de Juan Álvarez y Periférico Norte a 3 camiones en los que viajaban estudiantes de Ayotzinapa. Unas cuadras atrás, la Policía Federal desvía hacia otras calles el tránsito y a los curiosos. Quieren hacer la operación sin testigos, pero los hay. Fernando fue electo por los estudiantes de base de la Normal para ser encargado del Comité de Orden y Disciplina. Ahí se hizo muy amigo de Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, quien fue electo secretario de lucha. Eran muy amigos, inseparables, hasta esa noche en Iguala. Con el tiempo encima para reunir todos los autobuses que se necesitaban y usarlos en la protesta anual por la masacre de estudiantes ocurrido la noche del 2 de octubre en Tlatelolco, Cochiloco salió al mediodía de Ayotzinapa con un grupo de compañeros hacia la central de autobuses de Chilpancingo para secuestrar a algunos. Jamás hubiera imaginado que esa noche en Iguala los masacrados serían ellos. Junto con cerca de 100 estudiantes, la gran mayoría de primer ingreso, Cochiloco y Carrillas abordaron los 2 Estrella de Oro que habían robado días atrás en Chilpancingo. Eran los autobuses de la muerte, pero ninguno de los dos lo sabía. Carrillas narró cómo rafaguearon y las llantas y los vidrios del tercer camión. Prácticamente todo el fuego se centró en la Estrella de Oro 1568. Vecinos y comerciantes, testigos de los hechos, observan que contra los estudiantes no solo disparaban policías municipales, sino también personas vestidas de civil. Por parte de los normalistas no hubo ni un solo tiro, no iban armados. No tenemos armas, no disparen, gritaron los muchachos. Lo peor estaba por venir. 6 años tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador pidió disculpas en nombre del Estado. Ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano.
El 26 de septiembre de 2014, 43 alumnos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecieron mientras se dirigían a la ciudad de Iguala. Las investigaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto concluyeron que los estudiantes fueron víctimas de policías locales y un cártel de narcotráfico. Ahora el gobierno de López Obrador acusa a su predecesor de encubrimiento. El Ejecutivo Federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero acusó a las autoridades locales y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso. De esa manera, el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado. En ese rato, en mi mente pasó que yo no tenía salvación. Dije, si a mí me dieron en el brazo, pues a mis compañeros los van a matar en ese rato, recordó Fernando Marín. Carrillas le sugiere a su amigo cochiloco que llame David Flores, La Parca, quien es secretario general de la escuela y se había quedado en Ayotzinapa para pedirle apoyo, mientras el chorrete de sangre que brota de su brazo va ensuciando todo el camión. Miguel Ángel Hernández Martínez el Botas, su compañero de primer año, con cara de espanto, le hace una especie de torniquete en el brazo para intentar parar la hemorragia. En el piso del autobús van quedando charcos de sangre. Al ver a su amigo desangrándose, Cochiloco toma la decisión más difícil de esa noche: rendirse. ¿Sabes qué? Hay que darnos por vencidos, porque al Carrillas ya lo balearon, ya no va a poder acompañarnos, apóyanos, le dice al chofer del autobús Estrella de Oro 1568 y le pide que baje para intentar negociar con los policías. Al bajar e identificarse como el conductor, los policías le gritaron con desprecio: a nosotros no nos importa quién seas tú eres uno de ellos, eres igualito que ellos, eres también Ayotzinapa. En ese momento los policías comienzan a bajar del autobús a todos los estudiantes con las manos atrás de la nuca y los pasan a la banqueta del lado izquierdo. Los acuestan uno a uno en el piso, boca abajo, en una especie de callejón que se forma en el garage de una de las casas. Carrillas observa que quienes los ponen en el suelo son los mismos policías estatales y municipales, aproximadamente 20. Uno de ellos le dice que lo va a matar y apoya el cañón frío de su arma sobre su sien. A 4 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se realizó una marcha desde el Ángel de la Independencia a lo largo del Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo capitalino en la Ciudad de México. Antes de iniciar la marcha, manifestantes llevaron a cabo una misa en el Ángel de la Independencia en recuerdo de los 43 estudiantes, donde el contingente rezó por los estudiantes desaparecidos y pidieron por los pueblos que sufren, así como la paz en el país. Al grito de "vivos se los llevaron y vivos los queremos", arrancó la marcha, la cual fue encabezada por familiares de los normalistas. Detrás caminaban alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes del Comité 68, organizaciones sindicales y sociales, campesinos de Acolman, Atenco, de los pueblos indígenas y población en general. Acompañados con música y bajo una fuerte lluvia, alrededor de 10,000 personas asistieron a esta marcha, donde el contingente demandó justicia en este caso y contó hasta 43 en alusión a las víctimas y demandó el castigo de los culpables. Capítulo 11. Noche de perros. El escuadrón del capitán Martínez Crespo. Transcurren los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014. En la calle de Juan Número Álvarez con esquina Periférico acaba de ocurrir el tercer ataque contra los normalistas. En las calles aledañas, hombres vestidos de civil con respecto militar descienden sus camionetas sub, oscuras para perseguir estudiantes. En ese momento desaparece Julio César Mondragón, a quien al día siguiente lo encontraron con el rostro desollado. De pronto, en esa esquina se presenta un escuadrón del 27 Batallón de Infantería integrado por 14 elementos que llevan chalecos antibalas, cascos y rifles de asalto G3. Viajan en 2 vehículos Cheyenne de la Sedena. Comandan al grupo el capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo y en segundo rango el subteniente de Infantería Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Al menos uno de los vehículos lleva un techo con
una metralleta bajo el control de un soldado. Además de Martínez Crespo, Ochoa Pirita, el escuadrón estaba compuesto por 3 elementos. Es la segunda vez que se identifican restos de los estudiantes desaparecidos. Para el padre de Cristian, el reciente hallazgo no le devolverá a su hijo, pero al menos lo acerca un poco más a la verdad. La investigación ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudiera conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Repito, 13 elementos de tropa, de los cuales se obtuvieron 11 hombres: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Francisco Narváez Pérez, Eduardo Morta Esquivel, Juan Sotelo Díaz, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Eldoy Estrada Díaz, Uri Yaciel Reyes Lazos, Emanuel Peña Pérez Roberto de los Santos Eduviges y Omar Torres Maquilo. El escuadrón se detiene donde yacen mojándose e indefensos los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez. El lugar, no cabe duda. El lugar, ninguna otra autoridad y militares actúan a sus anchas. Asumen que no hay testigos. 3 elementos bajan de sus vehículos. Uno de ellos se dirige a su G3 hacia los 2 jóvenes y otros 2 los patean con fuerza. No les ofrecen auxilio, no les llaman a la ambulancia o el Ministerio Público. No hay comiseración. El 27 de septiembre, la Secretaría de Salud de Guerrero practicó las necropsias a los cuerpos de Daniel Solís y Julio César Ramírez, calculándose que el primero murió alrededor de las 12:50 de la noche y el segundo cerca de la 1 de la mañana. Capítulo 12. La verdadera noche de Iguala. Se instruye al titular de la Oficina de Investigación a girar instrucciones a quien corresponda para que se amplíe la investigación respecto al capitán José Martínez Crespo, con la finalidad de que se averigüe sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y cuyo resultado se ha remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO. La Auditoría General a la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 normalistas ya está planeada y acordada entre la Procuraduría de Chávez. Cuando el GIE presentó su último informe el 24 de abril del 2016, ese día los expertos de la CIDH denunciaron a la alteración de la supuesta escena del crimen en el río San Juan y la posible siembra de restos humanos por parte de Cerón de Lucio. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron una investigación contra el funcionario y pusieron como condición conocer rápidamente sus resultados para continuar con el diálogo con la PGR. Como defensa, el entonces titular de la AIC presentó un video donde se lo observa con el detenido Agustín García Reyes en el río San Juan antes de iniciar las diligencias ministeriales. Sin embargo, antes que salvaron ese registro, lo incriminaban y exponían al público las irregularidades en el supuesto hallazgo de las bolsas con los restos de los normalistas. Para mala suerte de Cerón y su equipo, Chávez Flores no es un hombre que se las tome las cosas a la ligera. Durante su gestión había roto el récord de sanciones contra funcionarios de la PGR a lo largo de un año
y medio. Procesó penalmente en 170 servidores públicos y destruyó administrativamente a más de 200. ¡Márquenle! ¡Ya le marcaron! ¡Márquenle, buscale! ¡Tú! ¡Márquenle a los vatos, venga! ¡Venga, saldo, venga! ¡Alguien que tenga saldo, falta! A ver, vamos. ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Oye, ¿tú vas a tomarle foto de otro? Número de la marca. 154, 108, 20, 16. ¡Ya mataron uno! ¡Háblenle a la ambulancia! ¡Háblenle a la ambulancia! Hay que subirlo en este. ¡Ya recoge los castillos, cabrón! ¡Dale lo que hiciste, verdad, mierda! ¿Por qué los andas buscando? ¡Pinche perro, los de huevos! Bueno. ¿Tienes el vato, güey? Bueno, necesitamos una ambulancia aquí a Rodrigo Herrera. Hay un compañero que le falta la respiración. ¡No recoge los castillos! ¿Por qué lo recoge, hijo de tu puta madre? ¿Sabes lo que hiciste, maldito perro? Necesitamos... Háblale, ¿tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? Que te mueve el trombón, güey. Avísenle a las 30, 100 números que se están pegando todo el tipo de madre. Escucho. ¿Dónde? Avisa a la prensa, güey. Avisa a la prensa, ya le están yendo, policías. Le van a quedar los federales, van a querer denunciar. ¿Qué disparan? ¿Qué? ¿Qué fue? A pesar de que hay más de un centenar de detenidos supuestamente involucrados en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, el gobierno de México no ha podido explicar verazmente lo que ocurrió esa terrible noche en Iguala, y tampoco ha dado con el paradero de los normalistas. En vez de otorgar alguna certidumbre, los restos identificados de Alexander Mora hoy representan una profunda y oscura inquietud. La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse. Cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43. También, de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame, resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables, los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el más alto nivel protegieron a los encubridores y perpetradores.
No se trata solo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos. Significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia. El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días. Con este sencillo video queremos rendir un homenaje tanto a la autora del libro, Anabel Hernández, como a los 43 desaparecidos y sus familiares. Ha sido un trabajo que comenzó por curiosidad simple, pero que ha tocado el corazón de cada uno de los que participamos en la elaboración de esta breve lectura. Yo, como maestra, siempre que pase lista en cada grupo, tendré en mi lista y en mi corazón la ausencia de 43. Gracias por permitirnos hacer este pequeño homenaje.